Una pregunta, ¿el PPT que vimos el jueves lo terminamos o no? Ah, tienes razón, pero voy a continuar con esto y el otro PPT nos faltaba solamente, creo que cuatro diapositivas, ¿ya? Ya, entonces el otro lo terminamos. Al final. Gracias. ¿Dónde estamos? Ya, ahora sí están visualizando, ¿cierto? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Muy bien. Entonces, en esta presentación vamos a revisar lo que son la introducción a los métodos para el diagnóstico nutricional. Habíamos visto lo que es en relación a los índices e indicadores, cuáles eran los conceptos, ¿no? Para que ustedes puedan acercarse y familiarizarse con la terminología también a usar durante el desarrollo de esta asignatura. Y ahora vamos a continuar con, de manera general, también introductoria, la parte de antropometría, ¿sí? Entonces, como motivación, ¿para qué medimos? Nosotros como nutricionistas, ¿para qué medimos a una persona? Puede ser una gestante, un adulto, un niño, un adolescente. ¿Cuál es la idea que ustedes pueden aportar en relación a esta pregunta? Bueno, uno mide para obtener más o menos una idea de cuánta grasa está acumulada en ciertas áreas del cuerpo, ¿no? Como por ejemplo el perímetro de cintura, que ahora se usa un montón para determinar el riesgo cardiovascular o cosas así. También de repente se puede usar para el músculo. Ya, muy bien. Entonces medimos para conocer riesgo. Eso es lo que tú dijiste, ¿no? Conocer riesgo, por ejemplo, a partir del perímetro de cintura o perímetro abdominal. ¿Alguien más, por favor? ¿Para qué medimos? Para saber en qué estado se encuentra una persona ¿Estado de qué? de nutrición, ¿no? Por Ya, ejemplo, si veo que tiene un perímetro de cintura muy ancha, puedo concluir de que puede tener un IMC alto, puede ser que me indique que tiene sobrepeso o obesidad. muy bien. Entonces, para conocer el estado nutricional. Muy bien. ¿Qué más, por favor? ¿Para qué medimos? Para ver el avance también de repente, cuando un paciente va bajando de peso, a veces el peso, o sea, solo el número no dice mucho, ¿no? Pero si ha disminuido el perímetro de la pierna, del brazo, del cuello, etcétera, es porque sí había una baja de grasa. Muy bien, entonces eso sería para monitorear, ¿verdad? Y controlar. ¿Alguien más? ¿Se acabaron las ideas? No creo. También podría ser para adecuar el plan nutricional de acuerdo a la persona, a sus medidas, al peso, para saber Ya, cuál es lo más adecuado para el paciente. muy bien. Establecer un plan nutricional acorde a su condición, ¿verdad? Profesora, también para hacer un seguimiento de crecimiento, como es el ejemplo de los niños. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Muy bien, gracias. Nosotros necesitamos conocer, y ustedes lo que han dicho, lo han expuesto muy bien, definiendo algunos aspectos importantes, como es la identificación de un riesgo, ¿no? Nutricional, partiendo del conocimiento del estado nutricional de la persona a través de la antropometría,
¿verdad? Que a su vez nos va a servir también como una línea de base. O sea, el primer control siempre con la persona nos va a servir como línea de base, un punto a partir del que se va a realizar o del que se pretende realizar un control y monitoreo para ver la influencia o el impacto que pueda tener nuestra intervención, de repente en conjunto con otras áreas también, como es la actividad física, en algunos casos incluso medicación, ¿verdad? En algunos otros casos intervenciones quirúrgicas incluso. Entonces, nos va a permitir un punto de partida a partir del cual uno interviene y luego puede evaluar esta condición, ¿verdad? Y conociendo el estado nutricional, como bien lo mencionó su compañera, se puede establecer la intervención, que en este caso lo que nosotros hacemos es el plan nutricional, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A esa condición inicial que nosotros encontramos, para luego medir que esa intervención que sería el plan nutricional, ¿verdad? Que en algunos casos se traducirá en una educación alimentario-nutricional, en otros casos una orientación alimentario-nutricional, en otros casos la intervención con algún producto, ¿no? O de repente algún tiempo de alimentación, como sucede en algunos modelos, por ejemplo, de la alimentación escolar, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado hablar del programa nacional de desayunos escolares o de almuerzos Sí, escolares también? sí, profesora. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, gracias. A través de estas intervenciones, así como también Cuna Más y otros, es de que se interviene y luego hay que medir esa intervención, ¿verdad? O sea, si los niños que asisten a Cuna Más mejoran su estado nutricional, si los niños que asisten a los colegios donde se interviene con el desayuno o almuerzo escolar mejoran su condición nutricional y también mejoran su capacidad de atención de pronto, ¿no? Entonces, nos sirve para medir, para comparar finalmente cómo empieza y cómo progresa la intervención. Y también nos va a servir para qué? Para que en el camino nosotros podamos corregir la intervención, ¿no? Entonces, si de repente nosotros estructuramos un plan de alimentación con fundamento, obviamente, en la nutrición, un plan A, pasa el tiempo y vemos que el plan A, pues, ha tenido una influencia, pero no la que esperábamos. Hay que revisar qué es lo que está pasando, donde no se está cumpliendo de manera adecuada con las indicaciones. Y luego estableceremos un plan B y así sucesivamente, ¿no? De igual manera, con las intervenciones alimentarias, ¿no? Como los desayunos o los almuerzos escolares, que pueden tener un componente en determinado momento y luego se cambia dependiendo de los resultados que se puedan obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la presentación ustedes pueden ver diversos grupos de personas, ¿verdad? Y un grupo de adolescentes, un grupo de deportistas, ¿no? En este caso que están haciendo remo, aquí un par de modelos, una mujer gestante. Entonces, en cada grupo tendremos que medir de repente algo en particular. Hay cosas comunes, pero hay cosas particulares que nos van a ayudar a medir este impacto y a conocer la evolución, ¿no? Entonces, la antropometría viene a ser la medición del hombre, ¿no? De las medidas físicas del hombre. Y tiene sus orígenes, la antropometría, pues hace mucho tiempo, ¿no? Incluso las referencias nos refieren, para la redundancia, de que ya hace 400 años antes de Cristo, en la época de los griegos, ¿no? Ya se acercaban las representaciones a la antropometría para conocer, pues,
la simetría de los cuerpos, ¿no? Entonces, esto es importante, importante conocer como referencia de desde cuándo se inician estas medidas, ¿no? En la época del Renacimiento, ¿no? Se realizan los primeros estudios, pues, con el propósito puramente artístico, ¿no? Para que se puedan establecer las estructuras anatómicas, ¿no? También en antropología física, también se usa desde hace mucho tiempo para conocer a partir de los hallazgos fósiles cómo era el hombre que nos antecedía, ¿no? A partir de la reconstrucción de los fósiles que se encontraron. Entonces acá vemos, ¿no?, los orígenes en el arte clásico de la Grecia antigua, donde lo que se hacía era la medida, básicamente, la estructura anatómica para poder valorar el arte y la belleza, ¿no? Y la belleza estaba representada por la simetría que presentaban en las proporciones del cuerpo humano, ¿no? También Leonardo da Vinci ya es uno de los primeros que presenta la concepción del hombre de Vitruvio, es decir, ya no solamente representa al hombre en un solo plano, sino en plano bidimensional, ¿no? Por eso es que se representa de esa manera, ¿no? Y esta gráfica que ustedes ven, pues tiene su historia en la cual tenían que representar gráficamente, ¿no?, a este hombre dentro del círculo y dentro de un cuadrado a la vez, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes lo van a ver como que hay un cuadrado superpuesto por un círculo y que el hombre entra en esa dimensión, ¿no? Ese es conocido como el hombre de Vitruvio y ya nos representa al hombre en una bidimensionalidad, ¿no? Eso es lo que les decía en relación a la antropología física, ¿no? Porque a través de los registros fósiles, pues se va recreando el estilo de vida de no solamente de los hombres, sino también de su modus vivendi, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la antropometría no solamente nos permite conocer la condición actual, sino también a partir de estos hallazgos las condiciones anteriores, ¿no? A través de estos hallazgos, por ejemplo, a nivel nacional se conoce pues la estatura, por ejemplo, de los habitantes de la cultura moche, de los habitantes de la cultura tiahuanaco, de la gente, los pobladores que habitaron Caral, por ejemplo, ¿no? A través de los restos fósiles se recrean también, como les decía, los estilos de vida, se conoce también la alimentación que ellos tenían, ¿no? Entonces, hay una ciencia grande detrás de toda este conocimiento ahora, ¿no? Entonces, la antropometría va a incluir algunas mediciones. ¿Cuál de las que ustedes ven ahí las conoce? Todas menos diámetros. Ya, muy bien. Entonces, peso y talla todo el mundo conoce, ¿verdad? Pliegues cutáneos, entonces, no es algo muy conocido, pero sí hoy en día se usa con mucha mayor frecuencia porque también tenemos al alcance las herramientas que nos permiten obtener esta medición, ¿no? Que es, como su propio nombre lo indica, es un pliegue que se toma a partir del, de las diferentes zonas del cuerpo, como es el brazo, el muslo,
la espalda, ¿no? En la zona suprailíaca, en fin, para poder identificar la cantidad de tejido adiposo subcutáneo, ¿verdad? Las longitudes y alturas segmentarias están referidas pues a largo de la pierna, largo del brazo, ¿no? Los perímetros están en relación a es lo mismo que decir circunferencia, por ejemplo, circunferencia de la cabeza, circunferencia de la abdominal o de la cintura, circunferencia de la cadera, de glúteos, de muslo, de brazo, de pantorrilla. Y los diámetros viene a ser la medida de la distancia de las zonas articulares. Por ejemplo, a la altura del codo se mide el diámetro de codo, exactamente, que va entre los huesos que conforman esta articulación. De igual manera, el diámetro de la rodilla, el diámetro también de la zona de la cadera, ¿no? Y del tronco, ¿no? El diámetro biacromial se conoce. Entonces, que luego vamos a conocer cómo se realizan estas mediciones. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Creo que no, profesora. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unos datos sobre los alcances y limitaciones a las que en la aplicación de la antropometría. ¿Cuáles serían los alcances? Que es una metodología no invasiva desde la perspectiva en que no se introduce ninguna sustancia en el organismo para poder realizarla. Por ejemplo, cuando se solicita una evaluación por densitometría ósea, ¿no? Si bien es cierto, no se introduce nada dentro del cuerpo, sin embargo, la persona es sometida a una radiación para poder conocer esta densitometría ósea, ¿no? Es decir, la cantidad de en qué grado está compactado ese hueso, ¿no? Si se pide, por ejemplo, alguna resonancia magnética para conocer cantidad de repente de masa, de alguna masa específica en el cuerpo, es probable que sea con alguna sustancia por contraste, ¿no? Es decir, aparte de la radiación a la que se somete el cuerpo, también se introduce una sustancia. En relación a eso es que la antropometría es una técnica no invasiva. Sin embargo, cuando ustedes van a medir a una persona, ¿qué es lo primero que van a hacer? Quitarle la ropa. Bueno, hay que pedirle a la persona que se quite la ropa, ¿verdad? ¿Qué más? Alison. Alison Rodríguez. Escuché muy bien cuando habló sobre lo no invasivo. También se refiere a, o sea, invasivo sería los rayos X, ¿así? Claro. Alison. Sería que la estaríamos tocando, ¿no? ¿O no? A ver, explícame. Por ejemplo, en la imagen yo veo que como que hay roces de de piel a piel, entonces como que de alguna u otra manera estás invadiendo, ¿no? Así es. Entonces, por ahí va la idea, ¿no? De que es invasiva desde que uno se acerca e invade el espacio vital de una persona, ¿no? Eh, Cuando uno habla de espacio vital, está referido al espacio en el cual una persona se siente segura, ¿no? Y ese espacio vital
está contemplado en el espacio que nos permite la apertura total de los brazos, ¿no? Que se conoce como envergadura. Entonces, esa apertura, ustedes ponen sus brazos hacia el frente, pongan todos sus brazos hacia el frente y abran totalmente sus brazos, ¿no? Y cuando uno gira 360 grados con los brazos abiertos, todo eso se constituye en tu espacio vital. Cuando uno deja o permite que alguien invada su espacio vital, cuando uno tiene confianza con la otra persona, cuando uno conoce a la persona, o ustedes van abrazando a todo el mundo por la calle. No, ¿no es cierto? Ni tampoco permiten que todo el mundo las abrace en la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa permisividad del espacio vital solamente se lo das a alguien en el que uno confía, ¿no? Entonces, de alguna manera, la antropometría vista desde allí sí es una metodología invasiva, ¿no? Entonces, pero para los fines comparativos con otros métodos, es una tecnología no invasiva. Asimismo, es la que tiene menor costo por los equipos que se usan, ¿no? Por ejemplo, los densitómetros son de alto costo, ¿no? Todas las metodologías que tienen que ver con sustancias de contraste también son de alto costo, ¿no? Y la antropometría se requiere básicamente de unos instrumentos como es la balanza, un tallímetro, un calibre, unos antropómetros que de todas maneras van a tener un costo menor. Un kit de antropometría estaba costando alrededor de 3.500 soles, ¿no? Completo. Bueno, sin la balanza y sin el tallímetro. Un tallímetro está alrededor de 1.000 soles en promedio, ¿no? Y una balanza que va a depender del tipo de balanza que uno compre, pues va a también tener diferentes precios, pero aún así, ese equipo completo es menos costoso que otros equipos para hacer evaluación de composición corporal también, ¿no? Y de conocimiento de estructura física. Asimismo, los equipos de antropometría son transportables, ¿no? Difícilmente vamos a poder trasladar un equipo de densitometría ósea, por ejemplo, ¿no? Y las limitaciones podrían estar reflejadas en la variabilidad biológica de los tejidos y acá hace una referencia a que es una técnica de medición compleja. Y será una técnica de medición compleja en la medida que uno pues no siga el estándar o no la aprendas bien, ¿no? En ese sentido, se convertiría en una técnica de medición compleja. Sin embargo, cuando uno está absolutamente consciente durante el aprendizaje de la técnica, es una técnica bastante fácil de aplicar. Solo que hay que estar muy atentos en la forma de cómo se hace, ¿sí? Entonces, acá vemos, por ejemplo, en la imagen de la superior de la izquierda, que vemos que está tomando una medición de antebrazo, ¿no? Y hay 3 personas, miren aquí, ¿no? Cada persona que mide, la persona a quien se mide y una persona que está acá con un tablerito tomando nota. Acá, por ejemplo, está un antropometrista tomando un diámetro biacromial, que aquí, bueno, en la imagen no se nota mucho, ¿no? Pero siempre hay esta parte de la que llamamos la invasión de la privacidad, ¿no? Miren, se acerca, acá también está muy cerca de la persona, ¿sí? Entonces, aquí están las imágenes de las herramientas que se usan para la antropometría. ¿Qué observan ustedes, por favor? ¿Qué instrumentos de los que están aquí ustedes conocen?
Yo no conozco lo que es un segmómetro, pero Ya, el resto creo que sí nos los han presentado. muy bien. Entonces, tenemos los calibres, que son estos de aquí. Bueno, acá dice calibres porque hay dos, ¿no? Está las cintas, que son estos que están acá como unos discos, ¿no? Está el antropómetro corto, que es este de aquí, y yo estoy haciendo con mi cursor pensando que ustedes lo miran. Eh, Profesora, sí se ve. Sí se ya, ve, siga mostrando. ¿se ve el cursor? Sí, yo sí lo veo. Sí, 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 sí Ah, lo podemos ver. qué bueno. Entonces, gracias Laura. Entonces, acá este que estoy mostrando es el antropómetro corto, que si ustedes se fijan es igualito que este de acá, que es más grande, y este se llama antropómetro largo. Si este es corto, este es largo, ¿no? Entonces, este antropómetro largo nos sirve para medir los diámetros grandes, como el diámetro biacromial y el diámetro de la cadera, que es el biiliocrestidio, ¿ya? Este antropómetro corto nos sirve para medir el diámetro del húmero y el diámetro del fémur. El húmero en el brazo y el fémur en la rodilla, ¿verdad? Estos blancos de acá, como les decía, son los adipómetros, calibres, paquímetros, ¿no? Plicómetros, con todos esos nombres se les conoce, que son las herramientas que nos sirven para medir los pliegues cutáneos, ¿verdad? Y este es el segmómetro, ¿verdad? Un segmómetro que nos va a permitir medir longitudes y alturas. Este segmómetro nos permite medir, por ejemplo, altura de rodilla, que lo vamos a ver posteriormente. Y acá ustedes ven como una escuadra negra, ¿no? Que sería el tope para medir la estatura, ¿no? También tenemos aquí la imagen de una balanza portátil con digital, ¿no? Pantalla digital. Básicamente, en este maletín es que viene todo este equipo de acá, ¿no? Un plicómetro, un segmómetro, el antropómetro corto, el antropómetro largo, una cinta y lo que se conoce como el estadiómetro, ¿no? ¿Cómo es el fluidograma de un proceso de resolución de problemas para la antropometría, ¿no? Tenemos que tener una persona, ¿verdad?, a quien podamos medirla y obtener datos. A partir de esos datos, nosotros tendremos unos resultados, ¿no?, que se tienen que procesar para saber, ¿verdad?, la condición de esta persona, que luego analizaremos para tener una postura frente a este análisis y luego tomar una decisión para la intervención, que puede ser con actividad física, que acá está traducido como entrenamiento, nutrición, incluso en la parte clínica, como les decía, con fármacos e incluso intervenciones quirúrgicas, ¿no? ¿Y para qué? Para luego nosotros poder evaluar todo este proceso que hemos realizado y a partir de esa evaluación realizar los ajustes necesarios para conseguir el objetivo, ¿sí? Entonces este es un fluidograma que nos ayuda a comprender el proceso de la antropometría y su utilidad en lo que sería la evaluación del estado nutricional de las personas y de la población. ¿Qué es la metrología? Está relacionado a la antropometría, ¿verdad? La metrología va a ser la ciencia de cómo uno mide, ¿verdad? Entonces, ¿es importante medir bien o no? Sí, porque si no, no obtenemos
algo preciso acerca de la situación del paciente. Muy bien. Si no, no vamos a tener un punto de partida, ¿no? Y no vamos a saber si mejora o no pasa nada con la intervención, tanto la persona como un grupo poblacional. Entonces, con esa finalidad que necesitamos obtener datos de calidad, pues existen protocolos de medición. Como habíamos visto en el curso de estándares nutricionales, existen unos protocolos ya de medición, ¿sí? Que están estandarizados. Y los más conocidos son la estandarización de técnica de la Organización Mundial de la Salud, que está establecido desde el año 85, en la publicación 854 de la Organización Mundial de la Salud. Es un libro completo sobre la estandarización de la técnica de medición y las medidas que se toman. Y nosotros en Perú tenemos las guías para la valoración antropométrica nutricional, que ya les referí que lo tienen que descargar desde los links que están en su sílabo, ¿verdad? Que está la valoración antropométrica del adolescente, de la gestante, del adulto, del niño, adulto mayor, ¿verdad? Y también está la técnica estandarizada de ISAC, que es la Sociedad Internacional para el Desarrollo de la Cineantropometría, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de haber establecido estos protocolos? De que las bases de datos puedan ser compartidas a nivel mundial siempre y cuando se utilice la técnica estandarizada, ¿no? Y también nosotros vamos a poder comparar lo que hemos medido con estos grupos. ¿Sí? Profesora, ¿qué significa ISAC? Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Entonces, aquí, en esta imagen, ustedes están viendo la carátula o pasta de un libro que se llama Antropométrica, ¿no? Que es un libro también que detalla las técnicas para la antropometría, ¿no? Entonces, la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría, como es el ISAC o ISAC, ¿no? Tiene ya unos criterios que se usan a nivel mundial, ¿no? Incluso hay los cursos de ISAC, nivel 1, 2, 3, ¿no? Que son como categorías que uno va alcanzando dependiendo de la experiencia que uno tenga y de aprobar la certificación, ¿sí? Entonces, quienes hacen este curso de cineantropometría o de los diferentes niveles de ISAC, pues los que ya son certificados con esta sociedad, ¿no? Entonces, en sus inicios, más o menos por el año 2007 o 2008, 2009, se empezaron a hacer las primeras capacitaciones de ISAC aquí en Perú, en Lima, y para lo cual venían profesores extranjeros de Argentina y de Chile, ¿no? Hoy en día tenemos ya algunos colegas que han hecho la certificación hasta nivel 3, algunos, ¿no? Entonces, es una capacitación específica para gente que ya sabe medir, es lo ideal, que la gente que participe en estos cursos ya debe tener una base para medición, porque es un curso muy intenso, y que luego uno tiene que enviar el trabajo encargado, que es una base de datos, que luego la evalúan, ¿no? Y de acuerdo a los resultados, pues te otorgan la certificación. La certificación es una certificación internacional que viene desde Nueva Zelanda. Muy bien. Y además es una certificación que tiene que ser recalificada, es decir, tiene tiempo de caducidad, se tiene que hacer el curso cada 2 años, ¿no? Para las certificaciones de ISAC.
y en las certificaciones que obliga el Ministerio de Salud, las capacitaciones para el personal antropometrista deben ser anuales. ¿Ya? Entonces, fíjense, para poder siempre mantener un dato de calidad. ¿Preguntas hasta aquí? Creo que no, profesora. Ya. Muy bien. ¿Me da 5 minutitos, por favor? Necesito comunicarme con la doctora Marinalba. 5 minutitos. Sí, claro. Sí. Gracias. Chicas, ¿alguien apuntó lo que significa ISAT? Está en el PPT. ¿Te dicto? Ya. Sí, dime. Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Espérate, Sociedad Internacional para el Sociedad Avance. Internacional para el Avance de la Cineantropometría. Gracias. Listo, gracias, chicas. Muy bien. Entonces, acá podemos visualizar, ¿no?, que la metrología o el acto de medir puede estar sujeto o está sujeto también a errores, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta los momentos importantes en los cuales debemos procurar al máximo reducir el error, ¿no? Y está diferenciado acá que sucede en diferentes momentos. Por ejemplo, en el momento de la marcación. Aquí está referido el momento de la marcación, cuando uno identifica los puntos donde va a realizar la medición, ¿verdad? Por ejemplo, para medir la circunferencia del brazo, uno tiene primero que medir la distancia entre el acromio y el olecrano, ¿no? Eso de acuerdo a al estándar del Ministerio de Salud, ¿no? Medir la distancia entre el acromio y el olecrano. Y luego Profesora, diga. ¿y qué es el acromio? Esas palabras que acabo de decir. Eso lo vamos a ver más adelante. El acromio es una parte ósea, parte de un hueso, ¿ya? Ah, ya. Que en este caso hace parte de la articulación del hombro, ¿no? Entonces, para que tengan una idea. Entonces, a partir de la medida del acromio y el olecrano, esa distancia, uno identifica la mitad, el punto medio de esa distancia. Y a esa altura es que uno tiene que hacer una pequeña marca, una marquita con lápiz dermográfico, que es el lápiz que usa el cirujano plástico, pues cuando va a hacer las marcaciones en el cuerpo, o no solamente el cirujano plástico, cualquier otro cirujano que va a hacer, por ejemplo,
una apendicectomía, es decir, el retiro del apéndice, tiene que hacer una marca en la zona que va a trabajar. Entonces es un lápiz especial. Pero nosotros no necesitamos tener ese lápiz especial, podemos marcarlo con un lápiz de cosmético, ¿no? Hacer una ligera marca a la altura donde nosotros estamos identificando el punto que vamos a medir, ¿ya? Entonces, en el proceso de marcación es importante reducir al máximo la fuente de error y para eso tenemos que seguir el estándar de cómo encontrar ese punto de marcación, que usualmente, o la mayor cantidad de veces, es un punto óseo o una zona ubicada a partir de puntos óseos, una zona blanda ubicada a partir de puntos óseos, ¿ya? Entonces, si nosotros identificamos bien el lugar de marcación, eso nos va a ayudar a reducir fuentes de error, ¿ya? Entonces, por eso es importante reconocer las zonas del cuerpo que tenemos que medir, ¿no? Llámese cabeza, brazo, perímetro, para el perímetro abdominal, por ejemplo, nos guiamos de 2 puntos óseos, ¿no? Que sería la última costilla y la altura del hueso suprailíaco. Entonces, son 2 puntos óseos que nos van a permitir también identificar una zona o tejido blando en el cual se debe marcar para medir el perímetro abdominal. ¿Sí? Entonces, pero hay que seguir los pasos que los vamos a desarrollar en una clase específica de cómo es la marcación y de cómo es la medición, ¿ya? Entonces, el otro punto, solamente le estoy dando como ejemplo para que tengan idea de a qué se refiere uno con marcación. El otro aspecto importante que nos permite reducir fuentes de error es la calibración de herramientas. Si yo voy a pesar, primero tengo que asegurarme de que la balanza en la que voy a pesar esté calibrada, es decir, que pesa lo que dice que pesa. Es decir, yo le pido a una persona que suba a la balanza y pesa 50 kilos. Ese dato debe ser real. ¿Y cómo me aseguro que sea real? Cuando la balanza está calibrada. ¿Cómo se calibra una balanza? Cuando yo pongo un peso conocido y me muestra ese peso. Por ejemplo, hay unos patrones que son los patrones de 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Yo pongo un patrón de 1 kilo en esa balanza y esa balanza está marcando 1 kilo. ¿Sí? Así es como se calibran las balanzas, ¿no? Entonces, hay también estándares para calibrar balanzas, tallímetros, los mismos plicómetros, ¿no? Que ya lo hace la gente especializada en eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudo a que se mantenga una balanza de plataforma, por ejemplo, calibrada? Cuando uno va a las clínicas o centros hospitalarios, centros de atención en salud, uno ve unas balanzas de plataforma, ¿verdad? Que tienen incorporado un tallímetro y que tienen unas barritas que uno las tiene que mover para pesarse. ¿Han visto esas balanzas? Sí, Miss. Sí. Muy, muy bien. Esas son las que Claro. comúnmente vamos a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudar a que esas balanzas se mantengan calibradas? Pues después de cada pesada, regresar las pesitas a 0 para que la balanza se mantenga equilibrada y no haciendo un trabajo de resorte, porque esas balanzas funcionan con sistema de resortes y que luego pues no se consigue un peso real, ¿no? Entonces, después de cada medición debemos regresar esas pesitas, una pesa mayor y una pesa menor, porque una es más grande y otra más chica, a 0 para que la balanza se mantenga en equilibrio, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurarnos que nuestros equipos de medición, nuestros instrumentos de medición estén calibrados. Por ejemplo, si yo tengo una balanza digital, ¿no? Que funciona con pilas o baterías, si la batería o las pilas ya están gastadas, el peso que me dé probablemente ya no sea un dato de calidad. Entonces también tengo que estar atento a las señales que emite cuando te dice, por ejemplo, la batería está baja. Ya tengo que cambiar la batería porque el peso que me va a dar
probablemente no sea el real, un dato de calidad, ¿no? De igual manera, cuando uno pesa alimentos en las balanzas pequeñas, en las balanzas grameras, si la batería ya está desgastada, el dato no va a ser un dato de calidad. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos, ¿ya? De igual manera, la cinta métrica que se usa para medir a una persona debe ser una cinta métrica que tiene unas características específicas, ¿no? Algunos años atrás, cuando todavía nuestro país no teníamos al alcance todas las herramientas que hoy en día sí se cuenta, pues medíamos simplemente con una cinta métrica desastre. Y al final esas eran un desastre, porque se terminaban se extendían, cambiaban la forma y ya no nos permitían obtener un dato de calidad, ¿no? Hoy en día ya tenemos en nuestro mercado nacional también gente que provee de cintas métricas antropométricas, o sea, una cinta especial para medir personas, que es una cinta que se amolda a la anatomía de la persona y tiene unas características que no cambian su forma, es decir, son inextensibles, son maleables y tienen un espacio como de 10 centímetros, que es una tara para poder hacer bien la medición, que lo vamos a ver también. ¿Dónde más podemos reducir fuentes de error? Cuando mantenemos el esquema troika. ¿Qué significa el esquema troika? Que para medir una persona tiene que estar conformado el equipo con 2 personas más. O sea, la persona a la que uno mide, que sería el sujeto, la persona que mide y una persona que lo ponen como el anotador, que es la persona que asiste la medición, ¿no? Es decir, la persona que no solamente que anota, sino que ayuda a ver que la persona a quien se está midiendo está manteniendo una postura adecuada, que en este caso es la postura anatómica, que sus pies están realmente en contacto, por ejemplo, con la base del tallímetro, que los glúteos y los hombros y la cabeza estén bien posicionados, ¿no? Cuando se hacen mediciones de perímetros, por ejemplo, para medir el perímetro abdominal o de cintura y el perímetro de caderas, uno está en la parte de enfrente, pero no puedes mirar la espalda. Entonces, la persona que nos da ese soporte, esa asistencia, tiene que estar mirando si en la parte posterior está bien ubicada la cinta, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese esquema troika nos permite obtener datos de calidad. Otro aspecto donde podemos mejorar o reducir las fuentes de error es durante la anotación numérica. De repente pasa de que cuando yo el anotador va a registrar el dato, el medidor le dicta un número y el anotador registra otro número. Ese también hay que estar muy atentos durante el registro numérico. Eso puede ser un error. Y el otro asunto puede ser que la forma de los números es confusa, ¿no? Hay gente que escribe un 4 que parece un 1 o que parece un 7. O hay gente que escribe un 6 pero que parece un 0, ¿no? Entonces, cosas así que se tienen que tiene que tener un registro adecuado de la anotación numérica, ¿ya? ¿Dónde más nos permite mejorar esta condición del error? Es cuando uno realiza la medición en duplicado o en triplicado. O sea, para medir la circunferencia de brazo o el perímetro abdominal, o para medir la talla o el peso, yo no me voy a basar en una sola medición. Tengo que medir lo mismo 3 veces a una persona. ¿Quiénes miden 3 veces? Aquellas personas que no tienen experiencia o que tienen muy poca experiencia. ¿Quiénes miden 2 veces? Las personas que ya tienen experiencia. Y en antropometría, ¿qué significa tener experiencia? Haber medido por lo menos a unas 2.000 personas. Eso es tener experiencia en antropometría,
¿Me escucharon? Sí, profesora, quedamos Sí. así, sorprendidas. Muy bien, gracias, Laura. Entonces, fíjense cómo la connotación que eso representa, ¿no? Entonces, hay la responsabilidad de medir 3 veces para aprender a hacerlo bien. Y cada vez que voy a medir, tengo que hacer todo el procedimiento. No es que yo voy a medir, por ejemplo, la circunferencia del brazo y lo voy a medir simplemente en el mismo sitio las 3 veces. No, yo tengo que medir haciendo todo el proceso completo, como les decía, identificando la zona acromial, identificando el olecrano, midiendo esa distancia y marcando el punto medio. Cuando voy a volver a repetir, tengo que borrar la marcación y volver a palpar la zona acromial, volver a palpar el olecrano, tomar la distancia y volver a marcar. Recién mido. Vuelvo a borrar y vuelvo a hacer. O sea, es todo el procedimiento que uno tiene que hacer las 3 veces que va a medir. Eso te va a permitir obtener un dato de calidad, aprender a hacerlo bien, ¿sí? Por eso es que luego tenemos dificultades en los centros de salud, donde el personal que realiza las mediciones es un personal que probablemente ha tenido una sola capacitación en su vida, y tienes un paciente que hoy día mide 80 centímetros y en su siguiente control mide 78. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Se encogió? Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hubo? Una mala medición. Entonces, por eso es que es importante que nosotros, como conocedores del tema, pues le demos la debida importancia, y hay que hacerlo bien siguiendo los estándares establecidos, ¿ya? Entonces, ¿dónde hay otro punto importante de fuente de error? Cuando uno traspasa los datos de una plantilla física a la computadora, ¿no? Ahí también uno puede estar pasando los datos y alguien me va hablando, otra persona tengo otra reunión, entonces en lugar de 6 escribo 9, así, ¿no? Entonces cambio, en lugar de 96 escribo 69, así, ¿no? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que hacer un chequeo final para evitar al máximo las fuentes de error, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿para qué me van a servir estos datos de antropometría? Pues me van a permitir el análisis a través de diferentes datos, como son los índices, como el índice de masa corporal, el índice de talla sentado sobre talla, el perímetro del brazo, ¿no? Entre otros, ¿no? Perímetro abdominal. Y me van a permitir también comparar los datos con las tablas de referencia o estándares, como son las tablas de crecimiento y desarrollo, las tablas que ya estaban establecidas para adultos, incluso para los diferentes deportes y sus especialidades, ¿no? O categorías. También me va a permitir un análisis de la composición corporal. Y este análisis de la composición corporal va a depender de cuántas mediciones se haga, que podría facilitarnos información o proporcionarnos información para hacer una estimación de composición corporal de 2 componentes, de 4 y hasta de 5 componentes, ¿no? Que también lo vamos a ver posteriormente. También nos permite, nos va a facilitar la clasificación de estructuras a través del somatotipo, que es lo que les decía en la clase inicial sobre el ejemplo de la persona 584 o 792, ¿no? Que también lo vamos a ver, es un clasificador de estructuras a través del somatotipo, y cada número está referido a un aspecto, por ejemplo, de endomorfia, mesomorfia o ectomorfia, ¿no? Que está en relación al predominio de determinada masa en el cuerpo, ¿no? Endomorfo es a predominio de tejido graso, mesomorfo a predominio de masa magra, y ectomorfo a predominio de linealidad, ¿no? De huesos largos y de una persona como Don Ramón, por ejemplo, ¿no? Y de repente un endomorfo como el señor Barriga, y un mesomorfo quizás como el Chavo del Ocho, ¿no? Para asociarlo con imágenes conocidas por la mayoría de nosotros, ¿no?
Entonces va a depender de ese predominio de la masa que uno pueda calificar en función a estos tres números, ¿no? El número mayor implicará el predominio. Por ejemplo, si yo quiero describir al señor Barriga, ¿qué número será el más alto? El número que corresponde al predominio de qué masa. Abdominal, ¿no? Profesora, ¿puede explicar otra vez? No entendí bien. Ya, les decía que el somatotipo es un clasificador de estructuras a partir del predominio de una de las masas. Por ejemplo, el primer número está referido a la endomorfia, es decir, a predominio de masa de tejido graso. El segundo número está referido a predominio de la masa magra. Y el tercer número está referido al predominio de la linealidad, ¿no? O sea, de estructuras de huesos largos, ¿sí? Y les ponía como ejemplo de estructura de ectomorfia a don Ramón, ¿no? De endomorfia al señor Barriga y de mesomorfia al chavo, ¿no? Al chavo del 8. Entonces, si yo quiero clasificar al señor Barriga, ¿qué número será el mayor? En la cantidad de grasa, ¿no? El de masa ¿no grasa. sería El de masa de tejido graso, ¿no? Entonces, será el número mayor, por lo tanto, el primer número será el mayor, ¿no? Entonces, cuanto más tejido adiposo tenga esta persona, mayor será ese primer número. Entonces, en este caso, para el señor Barriga sería de repente el primer número de un 8, ¿no? El de mesomorfia, que representaría su músculo, sería mucho menor, de repente un 3, ¿no? Y el número de linealidad, que representa huesos largos, una esbeltez, sería de repente de 1, ¿sí? Entonces se clasifica así, en función de tres números. El primer número, endomorfia, segundo, mesomorfia, y tercero, ectomorfia. Entonces, en este caso, señor Barriga, podría ser un 8, 3 y 1. ¿Sí? Lo vamos a ver posteriormente con otros ejemplos. Muy bien. Y también nos permite el análisis, por ejemplo, de la proporcionalidad a través del modelo Phantom, que es un modelo que se los encargo como trabajo posteriormente, un modelo diferente y real, porque es un modelo teórico, ¿ya? Pero también nos da datos para conocer la proporcionalidad. Y también nos permite analizar datos para valorar el cuerpo por regiones, ¿no? De acuerdo a la cantidad de tejidos que pueda haber, de acuerdo a las áreas, se conoce como áreas cross-seccionales, ¿no? Cuando uno hace una densitometría del cuerpo, por ejemplo, los resultados que uno obtiene es del cuerpo en total, también está por segmentos, ¿no? Que son las áreas cross-seccionales. El brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, el lado derecho total, el lado izquierdo total, ¿no? Por regiones. Acá, como referencia, se muestra en la evolución de los datos antropométricos en la parte de evaluación de deportistas de alto rendimiento también, ¿no? Y que existen ya unos patrones de referencia. Entonces, estos datos de la antropometría de los atletas vienen desde hace muchos años atrás, ¿no? En las primeras Olimpiadas de Alemania, ¿no? Hace mucho tiempo, pues ya se empezaron a generar una base de datos con la evaluación física de los atletas, ¿no? También hay evaluación de los atletas de deportes acuáticos. Hay una publicación interesante de la morfología de los futbolistas sudamericanos, pero ya de hace algún tiempo atrás, ¿no? Entonces, y
hay en este campo del deporte también una base de datos muy interesante según el área deportiva, ¿no? Ustedes habrán visto, alguna de ustedes quizás les guste el fútbol, y las que ven fútbol podrán entender que el arquero debe tener una composición corporal y unas condiciones, un somatotipo distinto al jugador que juega en posición de delantero, ¿no? De igual manera, el jugador que juega en posición de defensa tendrá también ciertas características que no las va a tener el de mediocampo, ¿no? Por la actividad que realizan, ¿no? Por la necesidad física de desarrollar de repente más capacidad aeróbica o anaeróbica también, ¿no? Los deportistas de los diferentes deportes acuáticos también van a tener diferentes características, ¿no? Los nadadores de repente que hacen largas distancias tendrán una necesidad de composición corporal a uno que hace cortas distancias, a uno que hace de repente remo o así, ¿no? Diferentes necesidades. De igual manera como los atletas que hacen maratón, por ejemplo, ¿no? Un maratonista que hace 20 kilómetros definitivamente es distinto o deberá tener una condición distinta al otro que va a competir en una maratón de 42 kilómetros, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se consideran en la evaluación de los deportistas de alto rendimiento. No es de la persona, digamos, que simplemente va a un entrenamiento o a un centro del deporte, llámese algún gimnasio, para hacer una actividad moderada, ¿no? Diferente a la actividad de deporte, de preparación de deporte de alto rendimiento. Los atletas o deportistas de alto rendimiento dedican muchas horas de su día a esta preparación, a diferencia de la otra persona que va a un centro del deporte a hacer 1 hora o 45 minutos o media hora de alguna actividad física. El deportista de alto rendimiento puede dedicar 4 horas y hasta 8 horas en su entrenamiento. Fíjense la diferencia. Entonces, deportista no es cualquier persona, ¿verdad? Entonces, debe tener unas condiciones diferentes, además de estructura, de somatotipo, de composición corporal, varios aspectos que evaluar. Y aquí vamos a hacer una introducción a la composición corporal, ¿no? Que viene a ser la valoración de los diferentes componentes de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos valoración o medición de peso y talla, estamos teniendo una valoración global de la estructura física de una persona. Pero cuando tomamos otras mediciones que nos van a permitir estimar la composición corporal, pues nos vamos a acercar a los componentes, como su mismo nombre lo indica, de este organismo, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos de composición corporal. El más simple es el modelo de composición corporal de 2 componentes, como ustedes lo pueden observar aquí, ¿no? Que se traduce en el modelo bioquímico molecular, donde se puede valorar grasa y masa libre de grasa. 2 componentes. Masa y masa libre, masa grasa y masa libre de grasa. Es decir, masa magra. Lo que también se conoce como masa magra y masa de grasa, ¿verdad? Entendiéndose la masa libre de grasa o masa magra, aquella que está constituida también por proteínas, minerales y agua, ¿sí? Y el modelo que nos interesa a nosotros es el modelo anatómico o modelo físico de 5 componentes, en el cual se valora el tejido adiposo, tejido muscular,
el tejido óseo, los órganos y la piel. Este es el modelo anatómico completo, ¿verdad? Nosotros en la práctica vamos a conocer las mediciones que nos permitan estimar al menos el modelo bioquímico molecular de 2 componentes, ¿sí? Remontándonos un poquito a los antecedentes de los intentos de conocer la composición corporal, pues se iniciaron algunos trabajos para poder acercarnos o estimarnos a este modelo de composición corporal, estableciéndose así el modelo de la hidrodensitometría, ¿no? Que consistía en realizar un pesaje bajo el agua, un pesaje hidrostático, ¿no? En el cual, a través de varias mediciones, se estableció la densitometría, perdón, la densidad la densidad que se estima es la densidad promedio de un organismo, ¿no? De una persona. Sin embargo, este modelo luego fue desestimado porque se encontró que la densidad de los cuerpos de las personas eran diferentes. No se podía usar un valor estándar para la densidad del cuerpo, ¿no? Pero sí se hicieron varios intentos bajo este modelo para conocer la estimación de la composición corporal, que luego la densidad corporal se utilizaba en una fórmula y se aproximaba, de acuerdo en los estudios de ese momento, a la composición corporal, pero luego se ha desestimado este método, ¿no? Se los pongo como historia, digamos, en el avance de la evaluación de la composición corporal. Y porque la otra alternativa era de evaluación a través de métodos directos y métodos indirectos, ¿verdad? Entonces, los métodos directos están relacionados a la obtención de una muestra del tejido relacionado a un tejido. El método directo es un tejido vivo. Entonces, difícilmente vamos a poder hacer un análisis de composición corporal de alguien que nos done su brazo, su pierna, ¿no? Entonces, estas evaluaciones, ¿no? Se han logrado a través del análisis de cadáveres, ¿no? De la composición corporal de los cadáveres. Y hay un estudio famoso y muy conocido, el estudio de cadáveres de Bruselas, que es a partir del cual se establecieron los modelos de composición corporal, ¿no? Y que es un estudio en el cual pues se evaluaron diferentes muestras de adultos, hombres y mujeres, a los cuales primero, luego de hacerles las mediciones antropométricas, también les retiraban pues todas las partes del organismo, ¿no? La piel, y esta piel era pesada, el tejido subcutáneo, ¿no? Los músculos, los órganos, los huesos, todo paso a paso, ¿no? Para tener un conocimiento de la composición corporal. Pero pues nadie va a dejarse hacer esa composición corporal en vivo. Por eso es que tenemos los métodos indirectos, ¿no? Y otros que se llaman doblemente indirectos, que los desarrollaremos posteriormente. Entonces, a partir de la evaluación de las mediciones, también ya por el año de 1980, realmente no mucho tiempo atrás, ¿no? Nos estamos hablando de unos 40 años atrás, ¿verdad? Drinkwater y Ross establecen el modelo de fraccionamiento de la composición corporal en 4 componentes: en masa magra, masa muscular, masa ósea y masa residual, ¿sí? Entonces, acá tienen
¿no? En el gráfico de los cubos, tienen el cubo en la parte superior, que representa el total del peso del cuerpo, que representaría un 100%, con 64.58 kilogramos, ¿no? Como la masa total de este cuerpo. A partir de los cuales divide en dos componentes, que sería la masa de grasa y la masa libre de grasa. Entonces, la masa grasa vendría a ser el 18.78% de total del peso del cuerpo. Y la masa libre de grasa estaría conformada por el 81.22% del total de la masa del cuerpo, ¿no? Entonces, acá ya vemos un dato, que la masa de grasa en promedio está constituida por un 18.78% de la masa corporal total, ¿no? Que para una persona de 64 kilos y medio aproximadamente, se traduciría en 12 kilos 130 gramos de masa de grasa. Y el resto debe ser masa magra, es decir, libre de grasa. Y esa masa libre de grasa se subdivide en tejido óseo, tejido muscular y tejido residual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que constituiría los cuatro componentes: masa de grasa, masa muscular, tejido óseo y residual, ¿verdad? Entonces, de la masa magra o masa libre de grasa, el 16.24% estaría constituido por el tejido óseo, ¿verdad? Recuerden ustedes que el tejido óseo es un tejido vivo. Muchas veces las personas tienen idea de que el tejido óseo, o no son conscientes de que el tejido óseo es un tejido vivo, ¿no? Porque casi siempre lo conocemos a través de restos óseos o de esqueletos, como nuestro panchito que tenemos en la universidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes de que el tejido óseo también es un tejido vivo y que representa el 16.24% del peso total del cuerpo, ¿sí? Entonces, este 16.24% se traduciría en 10 kilos y medio de tejido óseo para una persona de 64 kilos y medio, ¿sí? El tejido muscular debería representar alrededor del 40% de la composición corporal, ¿sí? Entonces, fíjense, tejido muscular. ¿Y cómo se consigue este tejido muscular? ¿Solamente comiendo proteínas? A ver, ¿ustedes qué dicen? No, haciendo ejercicio también. Ejercicios, ¿no es cierto? Una vez al mes, una vez a cada 15 días, ¿cómo? Diario. De forma diaria, ¿no es cierto? Intenso. De forma diaria. A ver, ¿cuántas de ustedes ha hecho actividad física el día de hoy? Yo. Muy bien. ¿Alguien más? Pero aún no se puede responder porque no se acaba el día. Exacto, Miss. Muy bien. Por eso estoy preguntando, ¿quiénes han hecho el día de hoy? Ya vamos uno. Por ejemplo, yo voy a hacer, pero en la tarde, que no hay clase. Muy bien. Muy ¿Me bien. cuenta cómo subir las escaleras? No, pues no hagas trampas, Zenaida. Tienes que subir y bajar las escaleras 1 hora para que pueda contar como ejercicio, ¿ya? Entonces, ya ahorita estamos en un momento en que tenemos un poco más de licencia de poder hacer actividad física de repente en un parque cerca de la casa, ¿no? Entonces, tenemos que movernos. O sea, nosotros como parte importante, conocedoras de este método para conservar la salud, pues tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, ¿verdad? Entonces, tenemos que construir el músculo primero,
Y en ese camino sí es notoriamente desde el aspecto nutricional, ¿no? En la mujer gestante y en el niño. Y posteriormente tiene que haber actividad física. Niño que todo el tiempo lo dejan durmiendo, hasta la cabeza se le aplana, ¿no? De tanto que duerme el pobrecito, que no lo levantan, que no lo activan. Entonces, el niño hay que dejarlo moverse. Los adultos por lo general quieren que un niño se mantenga quieto. Eso no es posible. El niño para crecer y desarrollarse y formar su masa muscular, su tejido óseo, tiene que moverse, tiene que activar su hormona de crecimiento además, ¿no? Entonces, nosotros también hay que estar en movimiento. Y finalmente, la masa residual, que lo conforman pues los órganos y otros tejidos, lo conforman en promedio un 25% de la masa corporal total, es decir, corazón, cerebro, hígado, pulmones, mamas, aparato genital, todo eso de ahí lo conforman esta masa residual, ¿sí? Entonces, fíjense, al final del semestre todas deben estar con su 40% de masa muscular, ¿eh? Vamos a evaluar apenas retomemos la Más presencia. horas. Lo primero que vamos a hacer es evaluar los cuerpos, a ver cómo estamos con esa masa muscular. Muy bien. Esta es otra manera de representar el modelo anatómico, pero de 5 componentes que lo construye Kerr en el año de 1988, ¿verdad? Entonces, y es un estándar de referencia para niños y niñas a partir de 6 años. ¿Por qué a partir de 6 años? Porque es la edad en la que se han hecho estas mediciones, ¿no? Entonces, el estándar está a partir de esta edad, ¿no? Y este modelo anatómico de 5 componentes, como ya lo hemos visto, divide el cuerpo en 5 tejidos: adiposo, muscular, residual, óseo y piel. Sin embargo, para obtener este dato de 5 componentes necesitamos 22 mediciones antropométricas. Denme un segundo, voy a conectar la batería que me quiere abandonar y no me da cuenta. ¿Sí? Entonces, necesitaríamos realizar 22 mediciones para poder conocer el modelo anatómico de 5 componentes. Y este modelo anatómico es en base al modelo estándar, a la estandarización de antropometría de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. ¿Sí? Profesora, pero entonces no es difícil hacerle esas 22 mediciones a un niño. No es difícil, no es difícil. Pero si es a partir de los 6 años, ya están grandecitos ya. Cuando son pequeños sí es más difícil. Así es, ¿no? Y incluye mediciones, aparte de peso, talla, perímetros, diámetros, todo lo que hemos visto que se hace con las herramientas del kit antropométrico que les mostré, ¿no? Pero sí son 22 mediciones y que hay que hacerlas bien hechas, ¿no? En relación al somatotipo, como habíamos estado comentando, ¿sí? Ese es el somatotipo, que es el método de Head y Carter, que, como les mostraba, resume en general el aspecto físico como un total, ¿no? Donde se combina la adiposidad o tejido graso, la robustez a partir del tejido magro, musculoesquelética, y la linealidad a partir de la estructura ósea, ¿no? De una persona, pues, alta y delgada, ¿no? Y se representa a través de la valoración de 3 números. Y en función de lo que hemos conversado, ¿qué me podrían decir del modelo que ven ahí? ¿Cómo lo calificarían numéricamente? Como el Chavo. ¿Cómo, pues? Con números, dime. Ay, no me acuerdo. Pero no entendí muy bien lo de los 3 números, o sea, 1, 2, 3,
como que Yo tampoco para quién es, o entendí. sea, Yo tampoco, Porque usted hablaba de la composición corporal, que eran los números, y abajo decía somatotipo. Y entonces Ya. hablaba del somatotipo, pero mencionaba los números. Entonces no sé, me enredé. El somatotipo se puede valorar a partir de números o también a partir de imágenes fotográficas, las imágenes fotográficas nos permiten valorar a través de esta numeración. El primer número les dije que estaba en relación a la adiposidad o endomorfia. El segundo número a la mesomorfia o al predominio de la masa muscular esquelética. Y el tercer número a la linealidad. Entonces son 3 números. Si yo digo 8, 3, 1, ¿a quién me imagino? Hemos dicho al señor Barriga, porque el 8 es el mayor número y me estaría diciendo que lo que más predomina en él es la masa grasa. El segundo número me representa la robustez musculoesquelética. Entonces, en el señor Barriga, yo puedo señalarlo como un número 3, porque si bien es cierto, lo que predomina en su cuerpo es la masa grasa, si le quito esa masa grasa, con seguridad voy a tener una masa muscular esquelética, porque él no se le ve delgado, o sea, de estructura de huesos, no se le ve que sea una estructura de tipo lineal, por ejemplo, ¿no? Y el último número está relacionado a la linealidad, ¿no? Entonces, en el señor Barriga, ¿ustedes ven algo de don Ramón? Nada. Entonces, por eso es que ese último número de linealidad tendría que ponerlo como el mínimo. Por eso hablo de un 8, 3 y 1. ¿Sí? o En este sea, caso, van del 1 al 8 los números. ¿perdón? No, no O va sea, del 1 al 8. No va del 1 al 8. Hay escalas que van para algunos del 1 al 14 incluso. Y para otros va hasta números mayores. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es de que el primer número representa el predominio de masa grasa. Y en este caso del ejemplo es el mayor número porque el señor Barriga, pues evidentemente tiene más cantidad de grasa en su cuerpo que masa muscular, ¿verdad? Entonces es en ese sentido. Y a esta persona que vemos aquí, ¿qué números le pondrían? ¿Qué es lo que predomina en su cuerpo? el segundo número. El segundo número sería el mayor, ¿verdad? Porque lo que predomina es la robustez musculoesquelética. Entonces, en relación al primer número, ¿qué número le pondrían para adiposidad? El primer número. Es el primer número, pero ¿cuánto le pondrían? 1. ¿Perdón? 2. Ya, puede ser 2. El segundo número, ¿qué cifra le pondrían? 8. Ya, 2, 5, porque tampoco es que tenga mucho desarrollo muscular, ¿no? Puede ser 2, 5, y el último número, Un 5, porque no es que sea tan como largos sus huesos, son más promedio. pero no podría ser lineal. O sea, si tú me dices 5, eso es una linealidad, a predominio de linealidad, y en él no es predominio de linealidad. Lo que predomina es el músculo esquelético. Entonces, si le ponen 2 al primero, 5 al segundo, al tercero le pondrían 1. 1. Así, en ese sentido es la lógica de la valoración del somatotipo, ¿ya? Entonces, que nos sirve también en calificación básicamente para performance de atletas también, ¿no? Profesora, disculpe, Diga. hay algo que ya me confundí. ¿Hasta cuánto puede llegar el número en caso de que sea, por ejemplo, que predomine el ectomorfo? ¿Hasta 10? Por eso les decía, en algunas referencias nos mencionan números que van desde el 1 al 14. Entonces, si tienes una persona como don Ramón,
¿cómo la calificarías? 5. Sí, no, 5 no, son 3 números. Sería pues 2, 5 y 1, ¿no? Como dijo, creo. A ver, piensa. Hemos dicho que el último número representa la linealidad. Sí, verdad, verdad. Sí, entonces podría ser 5 el mesomorfo, el ectomorfo 2 y endomorfo 1. ¿Cuál es el orden? Primero es endomorfo, segundo mesomorfo y tercero ectomorfo. En ese orden me tienes que calificar. Vamos. Primero es grasa, después músculo y A después ver. la linealidad de los huesos. A ver, hija, continuamos con tu calificación. Hola. Profesora, disculpe, dijo primero, me confundí. ¿Cuál dijo primero? Eso no había notado. Grasa. Primero es masa grasa, endomorfo. Segundo, predominio de masa musculoesquelética, ¿ya? O masa magra. Y el tercero es el de la linealidad. Si me estás describiendo a don Ramón, ¿cómo sería esa numeración en esa secuencia que te estamos indicando? 1, 2, 5. 1, 2, 5. Está bien tu sentido de lógica, pero yo le pondría más que 5 a don Ramón. Le pondría un 10 quizás. Y no un 5, porque un 5 le han puesto ustedes al de la imagen en masa muscular, ¿no? Y don Ramón no alcanza esa musculatura. Entonces, lo más probable es que don Ramón sea 1, 3 y 10, o 1, 3 y 8 al menos. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que más interesa es que ustedes, cómo es la calificación y en la secuencia que califican estos números, ¿sí? Muy bien, gracias por su participación. Entonces, acá tenemos el modelo de la proporcionalidad de el Phantom, que lo establecieron Ross y Wilson en el año de 1974. Pero como les decía, es un modelo irreal porque es simplemente un modelo teórico que lo establecen como un modelo de referencia metafórico, teórico y real, porque establece un modelo unisexuado. O sea, aquí no se compara en la proporcionalidad con hombre o con mujer, sino como un solo individuo, sin importar si es hombre o si es mujer. Y eso no es real, ¿verdad? Pero existe este modelo y lo único que con las mediciones antropométricas, uno haciendo este modelo de proporcionalidad solamente nos va a indicar cuán cerca o cuán lejos estás de este modelo de referencia metafórico, nada más. No te va a decir ni normalidad ni anormalidad, simplemente cuán cerca o cuán lejos estás de este modelo, ¿ya? Eso es para conocimiento general. Y esto es importante, como profesionales de la salud que somos, tenemos que estar muy atentos en relación a la antropometría y la imagen corporal. Para muchas personas, como es bien sabido por nosotros, las mediciones corporales pueden afectar de manera negativa, especialmente a aquellas personas con trastornos de la conducta alimentaria. En estos casos, pues hay que estar atentos a determinados signos o características que podamos evidenciar e incluso en algunos casos, cuando tenemos este tipo de personas para la atención, de repente de manera inicial ni siquiera las medimos, menos las pesamos, ¿no? Hasta que ya establezcamos un vínculo en el cual con
determinado tiempo, ¿no? De ganarse la confianza de esta persona, de sentirla segura y de que avanza también en su tratamiento de repente psicológico o psiquiátrico en algunos casos, pues ya empezamos a poder realizar mediciones, ¿sí? Eso es un aspecto importantísimo a tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces, ese es el material del día de hoy. Voy a compartir rápidamente el material de la semana pasada para poder culminarlo, ¿sí? Un ratito, por favor. Muy bien, ¿ya pueden visualizarlo? Sí, profesora. Muy bien. Nos habíamos quedado aquí en esta imagen, ¿verdad? De que nos representaba el seguimiento de un grupo de neonatos, en el cual nos mostraba el peso para la edad, talla para la edad, y peso para la talla en RNMBPN. ¿Qué cosa fue esas siglas? ¿Qué significa? Recién nacidos de muy bajo peso. Recién nacido de muy bajo peso al nacer, ¿verdad? Muy bien, entonces, gracias. Veo que han identificado eso y es importante pues que uno haga investigación, ¿verdad? Entonces acá veíamos la línea verde que representaba el peso para la talla, la línea azul que representaba el peso para la edad y la línea roja que representaba la talla para la edad, ¿no? ¿Y qué se observa en esta gráfica? ¿No? Que todos los niños, ¿no? Habían nacido en relación al peso para la edad y la talla para la edad con valores por debajo de -1 desviación estándar, ¿no? Cuando lo ideal es que deberían nacer con valores entre mayores a -1 hasta 1, ¿no? O sea, en este rango de acá deberían haber iniciado. Sin embargo, luego se recupera el valor de la talla para la edad y el valor del peso para la edad sube inicialmente en los primeros 3 meses y luego vuelve a bajar posteriormente. Ya a los 3, como que a partir del año de edad, van encontrando un equilibrio, ¿no? Entonces, es importante identificar estas condiciones. Muy bien, entonces aquí habíamos visto algunas ya mediciones de la antropometría, ¿no? Como hemos estado viendo en la clase, de peso, tallas, circunferencias, como de la cabeza, del brazo, los pliegues, ¿no? El peso, como les decía, en recomendación, siguiendo el material que nos faltaba concluir, el peso hasta los 2 años de edad aproximadamente debe hacerse en una balanza donde quepa todo el niño, ¿no? Ustedes ven ahí en la imagen, ese bebé entra completito en esta báscula que no es digital, es mecánica, ¿ven? Acá hay que mover las pesas también, una pesa mayor y una pesa menor. Y a partir de los 2 años, la recomendación es de que el niño pueda pesarse parado. Aquí vemos otro tipo de balanza, ¿no? Que es una balanza de plataforma, pero que la pesa está aquí, justo detrás de la zona dorsal del niño, ¿no?
y en este caso hay un personal que le está midiendo la estatura, pero fíjense que este equipo, por ejemplo, no es adecuado para medir la talla, porque tiene esta parte de las pesas que le impiden mantener una posición adecuada a este niño. Entonces, este equipo no es recomendado para medir la talla, ¿sí? Que sería solamente como pesa. La talla, como les había mencionado, en este caso la longitud, se mide en un infantómetro o pedómetro horizontal, así se conoce también. Y aquí está el equipo que conforma la troika que habíamos mencionado. Está el sujeto a quien se mide, que en este caso es un infante, la otra persona, que en este caso es el anotador, que en este caso colabora con mantener la posición adecuada de la cabeza del niño, y la persona que mide está realizando la medición aquí en la planta de los pies del niño, ¿no? Fíjense ustedes, para poder realizar la medida de longitud. Y la talla, a partir de los 2 años de edad, debe medirse de pie. Como vemos, este equipo de acá ya saben que no se debe usar para medir la talla, porque para la talla se debe tener en cuenta los aspectos específicos que están indicados en la guía para la valoración técnica, valoración antropométrica nutricional de los niños, ¿no? En la cual debe haber un tallímetro con una base que se apoya a una pared fija, sin zócalos, para que el niño pueda pegar los talones al respaldo del tallímetro, los glúteos, la espalda, y mantener la postura de la cabeza en el plano de Frankfurt, que lo vamos a ver posteriormente. Otras mediciones, como el perímetro de brazo, aquí ustedes pueden observar, ya está realizando la medida del perímetro de brazo, ¿sí? Pero primero ya saben que hay que marcar el punto medio donde se mide. ¿Qué más se mide? El perímetro cefálico, ¿verdad? Y hay algunos indicadores antropométricos, como en este caso del peso para la edad, que lo tenemos que comparar con en función del peso, y nos van a dar datos a través simplemente de una regla de 3, una relación simple, ¿no? Igual hay para el peso para la edad, talla para la edad también, peso para la talla, ¿no? Entonces, en el peso para la edad, la limitación es que nos puede, si el niño tiene talla baja o longitud corta, puede darnos unos falsos positivos de desnutrición, ¿no? Y también, si un niño es prematuro, pues este dato tiene que ser ajustado, ¿no? Y se tiene que usar otras curvas de crecimiento para la valoración de niños prematuros, ¿ya? Son diferentes, especialmente para esta población. En relación a la talla para la edad, ¿no? ¿Cómo establece la talla que uno está midiendo? Dividido entre la talla que está en el percentil 50 para esta edad, y se multiplica por 100. De igual manera, para el peso edad es lo mismo, ¿no? El peso que uno está obteniendo de la medición dividido entre el peso que se conoce como peso ideal, que corresponde al percentil 50 o a la mediana, y se multiplica por 100, ¿no? En relación a la talla para la edad, estos compromisos con la talla nos pueden estar mostrando, como habíamos comentado, déficits prolongados de carencias nutricionales, tanto en micro como en macronutrientes. También nos puede estar mostrando retardo de crecimiento intrauterino. También reflejan algunos factores genéticos que pueda presentar el niño, ¿no? Y otras enfermedades sistémicas que también impactan en su talla, ¿no? En relación al peso para la talla, la fórmula es la misma: el peso que estamos midiendo dividido por el peso ideal que corresponde al percentil 50 de acuerdo a la talla, ¿no? Por 100.
Y este dato es independientemente de la edad, solamente en relación al peso para la talla. Y es un indicador de estado nutricional actual, ¿no? Habíamos dicho si está dentro de lo normal, ¿no? Es un niño adecuadamente nutrido, ¿no? Solamente viendo peso para la talla. Acuérdense que siempre hay que valorar los 3 índices en el caso de los niños pequeños, ¿no? Cuando el peso para la talla es alto, ya estamos hablando de una sobrealimentación, y cuando el peso para la talla es bajo, es una subalimentación o un déficit, que va a depender de cuán bajo sea, estamos hablando de un riesgo de peso bajo o un peso bajo o una desnutrición en sus diferentes grados también, ¿no? También hay otros parámetros antropométricos, como son el pliegue tricipital, circunferencia braquial, circunferencia de cráneo, ¿no? Y para estos datos de pliegue tricipital y circunferencia braquial, tenemos las tablas de Calvert para ver niños de 0 a 36 meses, es decir, menores de 3 años, y para mayores de 3 años están las tablas del doctor Frisancho, ¿no? Y en las circunferencias de cráneo tenemos las referencias del CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, y la normalidad en relación al perímetro de cabeza, circunferencia de cráneo, está entre el percentil 5 y el percentil 95, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la clasificación y diagnóstico nutricional integrado. Este es un aspecto importante que se tiene que revisar, porque exactamente el hacer el análisis para la valoración nutricional, pues implica el análisis del peso para la edad, talla para la edad, el peso para la talla en relación a la antropometría. Además, que debemos integrarlo a la valoración clínica, a la valoración bioquímica y a la valoración dietaria, ¿no? Ahora, para ese diagnóstico nutricional integrado antropométrico, usamos los patrones de referencia de la Organización Mundial de la Salud del año 2006, que fueron publicados en el año 2007, ¿no? Para los cuales ya les he indicado de que deben revisar en su sílabo, en la parte de autores, que está como Organización Mundial de la Salud, está el link desde donde pueden descargar el material de los patrones de crecimiento de los niños, ¿sí? ¿Estamos ahí, por favor? Sí, profesora. Muy bien, Sí, gracias. Gracias. Entonces, la calificación nutricional como criterio para el diagnóstico nutricional integrado, por ejemplo, en el caso de el criterio de riesgo de desnutrir para niños menores de 1 año, está el indicador peso para la edad entre -1 y -2 desviaciones estándar. Y en el caso de niños mayores de 1 año, está el índice peso-talla entre -1 y -2. Fíjense que en menores de 1 año es peso-edad y en mayores de 1 año es peso para la talla. En los mismos rangos, ¿no? O sea, su resultado va a estar entre -1 y -2 desviaciones estándar. El criterio de desnutrición, porque el anterior era riesgo de desnutrir, acá es de desnutrición. En menores de 1 año, el indicador antropométrico de peso para la edad, cuando es menor o igual a -2 desviaciones estándar. Es decir, -2.2, -2.5, -2.8, ¿no? Y en el caso para los niños mayores de 1 año, cuando el indicador peso para la talla también sea menor a -2 desviaciones estándar. Mayor a -2 desviaciones. En el caso de números negativos,
Mientras más negativo es, mayor es el número, ¿no? Y el criterio diagnóstico para el sobrepeso, para niños mayores de 1 mes, el peso para la talla, este indicador, o sea, ese dato, va a estar entre +1 y +2 desviaciones estándar. Y el criterio para obesidad, ¿no? Diagnóstico nutricional integrado, en mayores a 1 mes, es este mismo indicador de peso para la talla mayor a +2 desviaciones estándar, ¿sí? También como parte del diagnóstico nutricional integrado está la clasificación de eutrófico, en la cual se categoriza como normalidad, que los indicadores, tanto para el peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad, están dentro de la normalidad, ¿no? Y también en esta categoría de eutrófico se incluye a la delgadez constitucional, es decir, aquel niño que es delgado, como don Ramón, ¿has visto cómo me encanta don Ramón para los ejemplos? Pero sigue creciendo, ¿no? A pesar de que es delgado, sigue creciendo. Entonces, ese diagnóstico está referido a una delgadez constitucional, que además no solamente crece, sino que es un niño sano, ¿sí? Entonces, hay muchas veces, sobre todo las abuelitas son las que más se preocupan cuando hay este tipo de niño en casa, ¿no? Que es delgado, ¿no? Pero que quieren que suba de peso, quieren verlo gordito, quieren verlo rollizo, pero no necesariamente eso nos está llevando a una condición saludable, ¿verdad? Entonces hay que ver... Me hizo una pregunta. Diga. ¿Y eso podría ser genético? O sea, ¿influye? La delgadez constitucional, en algunos casos podría ser, y para ver si es de orden genético, básicamente más se orientan hacia el asunto de la talla, ¿no? Porque la delgadez constitucional en realidad no va a constituir mayor problema en el sentido de que el niño crece y está sano, a diferencia del niño que no crece. Entonces, por eso es que los trabajos para ver la parte genética más están enfocados en lo que es la valoración de la talla, ¿no? Ahora, en lo respecto del niño de la constitucional, sí también puede estar influenciado por la parte genética, ¿no? Gracias, Miss. De nada. Entonces, la malnutrición por déficit y malnutrición por exceso, que son también los diagnósticos nutricionales integrados. Y dentro de la malnutrición por déficit está pues la categoría de riesgo de desnutrir y desnutrido, y en las del exceso está el sobrepeso y la obesidad. Fíjense aquí que hay unas diferentes combinaciones de indicadores, ¿no? ¿Qué nos van a dar? Los diagnósticos, ¿no? De normalidad, normal alto, riesgo desnutrido, sobrepeso, obeso, ¿no? Y va a estar, fíjense todas las combinaciones posibles, ¿no? Si el peso, en el ejemplo número 1 les voy a decir, y el resto es bajo la misma lógica. Si el peso para la talla es normal, el peso para la edad está bajo y la talla para la edad está bajo, se considera como normal, ¿no? Si el peso para la talla es normal, el peso para la edad normal y la talla para la edad normal, normal. Si tiene el niño un peso para la talla normal, un peso para la edad alto y también una talla para la edad alto, se considera como un niño normal alto. ¿Ve? Y después están todo lo que si los indicadores, los 3 indicadores están bajos, es un riesgo de desnutrir o están desnutridos. Si el peso, talla, peso, edad está bajo y la talla para la edad está normal, también es un riesgo de desnutrición. Si el peso para la talla está bajo, peso para la edad normal, talla para la edad alto, también es un riesgo de desnutrir, ¿no? Porque implica el peso en este caso, en el caso anterior, la talla, ¿sí?
Y todo lo que fuera hacia arriba, peso para talla, peso para la edad, por encima de lo normal y la talla para la edad bajo, me representa sobrepeso u obesidad, ¿no? De igual manera, un peso para la talla alto, un peso para la edad normal y una talla para la edad baja, también me representa sobrepeso u obesidad. Fíjense las diferentes combinaciones que hay, que luego las van a meditar y me van a preguntar la siguiente clase, ¿ya? Peso para la talla alto, peso para la edad alta y talla para la edad normal, también está representando sobrepeso u obesidad, ¿sí? Entonces, acá vemos la calificación de la talla. La talla como normalidad se reconoce cuando el indicador para la talla edad está entre -2 y +2, ¿sí? Y va a ser una talla normal baja cuando el valor esté entre -1 y -2. Es decir, idealmente la talla normal debería ser entre -1, de -1 hacia arriba, ¿no? Eso es lo ideal, porque acá vemos que la OMS considera como rango de normalidad entre -2 y +2, ¿sí? Porque también es una cuestión política, porque mientras más se estreche ese rango, mayor cantidad de problemas tenemos. Entonces, por eso es que ponen como normal baja entre -1 y -2. Entonces, idealmente, la talla normal debería estar marcada por mayores a -1. ¿Sí? Va a ser una talla baja cuando tenga valores por debajo de -2 desviaciones estándar y lo que se conoce como desnutrición crónica o enanismo cuando tenga valores menores o por debajo de -3 desviaciones estándar. ¿Sí? Muy bien, entonces, preguntas hasta aquí, por favor. No, profesora. ¿Tiene alguna clase siguiente ahorita? Sí, tenemos quechua. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí. Yo pensé que había avanzado más ya este material, pero en general también es parte de la introducción al curso, ¿ya? Muy bien, nos quedamos hasta aquí, por favor. Nos vemos el jueves. Ok, profesora, hasta luego. Hasta luego, cuídense. Chumi. Chao, buenas tardes.